Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. Como te lo había prometido hace 8 días, hoy te voy a compartir la segunda parte del vestido de baño. Si te perdiste el tutorial de hace 8 días en el cual te enseñaba a hacer la parte del brasier, por aquí en el circulito de información te lo voy a dejar. Y hoy vamos a aprender cómo se teje el cachetero. Esta es una muy buena opción para todas aquellas que, como yo, preferimos tener la parte de abajo como un poquito más cubiertica. Es un proyecto sencillo de hacer y a lo largo del video te voy a dar las indicaciones de cómo vas a tomar las medidas para que así tú lo puedas adaptar a otras tallas. Si te animas a tejer este proyecto, te invito a que me acompañes a este tutorial. También quiero aprovechar para invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a este canal. Aquí todas las semanas vas a encontrar nuevos tutoriales de crochet. Antes de empezar, si te estás preguntando por esta bufanda, ya también te la había enseñado a hacer en otro tutorial que también lo vas a poder encontrar por acá en el circulito de información. Este fue el hilo que yo escogí para tejer mi vestido de baño. Es 100% algodón mercerizado. Cada ovillito de estos trae 50 gramos, 125 metros. Está recomendado para tejer con agujas entre 2.5 y 3.5 milímetros. Para tejer el cachetero, yo utilicé del color azul, que es mi color principal, en total 75 gramos. Y el color secundario, que es este cafecito, 40 gramos. Esta cantidad que te estoy dando fue lo que yo utilicé para mi cachetero, que es talla S, para que lo tengas muy presente al momento de comprar tus materiales y no te vayas a quedar de pronto corta. Ya que tengo todo el vestido de baño terminado, la cantidad total que necesité fueron 215 gramos. Vamos a necesitar también tijeras, una aguja de 3 milímetros, aguja lanera, unos cuantos marcadores y cinta métrica. Si estás en Colombia y deseas adquirir estos materiales, en mi tienda, tanto en Facebook como en Instagram, podrás hacerlo. Por aquí tienes las direcciones y también abajito te voy a dejar los enlaces para que puedas acceder muchísimo más fácil a ellas. Por aquí también en este WhatsApp nos puedes escribir, que estaremos atentos a todas tus solicitudes. Hacemos envíos a todo el país y te llega a la puerta de tu casa o tu oficina, así de fácil. La primera medida que vamos a necesitar la tomarás desde este lado hasta este de acá. Estoy aquí detrás para que puedas ver mucho mejor cómo lo vas a hacer. Entonces ubicas la cinta métrica bien en esta parte y la pones hasta que te llegue al otro lado. Con esta medida que tengas acá vas a empezar a trabajar tanto la parte de adelante como la de atrás. Para que nos quede muchísimo más fácil trabajar el proyecto, lo vamos a empezar a tejer por la parte de atrás. Empezaremos haciendo un nudo corredizo. Vas a tejer la cantidad de cadenas que sean necesarias hasta que tengas la medida que te acabo de indicar. Puedes hacer tantas cadenas como tú quieras. Lo único que debes tener en cuenta es que la cantidad que hagas debe ser un número impar. Por ejemplo, para mi medida yo necesito hacer 71 puntos cadena. A ti te pueden dar más o menos cadenas de acuerdo a tu medida. Una vez tengas tus cadenas tejidas, sin importar la cantidad que hayas hecho acá, vas a separar con el dedo el último punto y tejerás una más, que con esta se le da altura a la primera vuelta. Insertas en ese punto que tenías marcado y ahí vas a tejer un medio punto. Tenemos dos argollitas, enganchamos y sacamos por esas argollitas. Así nos vamos a ir tejiendo un medio punto por cada punto cadena. Cuando finalices debes tener la misma cantidad de medios puntos que de puntos cadena que hayas hecho al inicio. Esa cadena que se hizo al inicio no cuenta, empiezas a contar a partir del primer medio punto. Cuando acabes de tejer esta primera vuelta con medio punto, te recomiendo que cuentes los puntos y que tengas exactamente los que hiciste en cadenas. Para empezar la siguiente, tejes una cadena y vas a insertar la aguja en este primer orificio que tienes ahí. En esta parte las cadenas no nos cuentan como puntos, o sea que este medio punto será el primero.
Ahora por cada medio punto vas a tejer nuevamente un medio punto. Insertas, enganchas y sacas, tienes 2 anillos, enganchas y sacas por esos 2 anillos. Así te vas a ir tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior hasta que llegues al final. Cuando estés terminando todas las vueltas, siempre debes tejer un medio punto sobre el medio punto que tienes ahí, porque si no lo haces se te empiezan a disminuir los puntos. Y de aquí en adelante lo que tienes que empezar a repetir es esto que yo acabo de hacer. Giras, tejes una cadena en este primer orificio que tienes ahí, haces el primer medio punto. Sobre cada uno de los puntos que tienes, te vas a ir tejiendo un medio punto sobre cada uno de ellos, hasta que llegues al final de la fila, en donde terminarás tal como yo lo acabo de hacer, y vas tejiendo vueltas de un medio punto sobre cada medio punto hasta que tengas los siguientes centímetros. Aquí yo ya tejí los centímetros para mi talla, que son 4 centímetros. Para empezar a hacerle aquí un aumento necesitamos dividir los puntos. Por eso es que al inicio hacemos números impares. En mi caso yo tengo 71 puntos en total, entonces lo que hice fue que dividí 35 puntos de este lado, 35 puntos de ese. Con esto tengo 70 puntos y en el punto que me da en la mitad, o sea que si cuento de acá hasta acá, en el punto número 36 ubico un marcador para saber que ese es el punto central. Y me adelanté, empecé a tejer esta vuelta exactamente como hacía estas de acá y tejí esos primeros puntos que tengo antes del marcador. En mi caso son 35, pero acuérdate que a ti te pueden dar más o menos puntos, esto depende mucho de la medida con la que tú estés trabajando. Te digo mis números para que te hagas una idea y me puedas entender mucho mejor. Cuando hayas tejido la cantidad de puntos que sean necesarios de la primera mitad, vas a llegar al marcador. Lo retiras y en ese mismo orificio vas a tejer 3 medios puntos. Y con esto harías un aumento triple. Como pudiste ver, aquí yo tejí 3 medios puntos todos en ese mismo orificio. En este momento vas a marcar el punto central, o sea, cuentas 1 y en el número 2 de esos 3 que acabaste de hacer vas a poner el marcador, porque ese seguirá siendo siempre el punto central. Ahora lo que debes hacer es que sobre cada uno de los puntos siguientes te vas a ir tejiendo un medio punto, así hasta que llegues al final. Ya terminé de tejer esta primera vuelta con aumento y como puedes ver aquí se empieza a formar como un pico. Esto es precisamente lo que necesitamos para darle mejor forma al cachetero. Esta vuelta que voy a empezar acá será la que tú debes repetir hasta que tengas una medida que ahorita más adelante te voy a decir. Así que préstame bastante atención. Levantas con una cadena como siempre se hace. Giras y a partir de este primer orificio que tienes ahí pegado a la cadena, te vas a ir tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior hasta que llegues nuevamente al marcador. Cuando llegues al marcador lo retiras y en ese mismo orificio vas a tejer 3 medios puntos. Con esto harías el mismo aumento que se hizo en la vuelta anterior. Todos esos medios puntos deben ser ahí en ese mismo orificio. Ya tejí 1, 2 y 3 medios puntos, todos en ese mismo orificio. Vas a marcar el punto central de esos 3 que acabaste de hacer. Empezarás a tejer un medio punto sobre cada medio punto hasta que llegues al final. Y esto es lo que debes repetir vuelta tras vuelta. Tejerás todos los puntos que sean necesarios hasta llegar al marcador. Cuando llegues al marcador, sobre ese punto que tienes ahí tejes 3 medios puntos y después seguirás tejiendo la cantidad de puntos que tengas acá hasta llegar al final. Bien, ya terminé esta vuelta
Entonces para continuar debo tejer exactamente lo que hice acá. Tejo una cadena y giro. Ahora en este primer puntico que tienes ahí pegado a la cadena vas a tejer el primer medio punto. Te vas tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior hasta que llegues al marcador. Esta parte es muy sencilla de hacer, así que no creo que te me vayas a perder. Cuando hayas tejido todos estos puntos y llegues al marcador, lo retiras y en este punto donde estaba el marcador tejerás el aumento triple. O sea que en ese mismo orificio vas a tejer 3 medios puntos. Aquí yo hice 1, 2 y 3 medios puntos, todos en ese mismo orificio. Siempre debes marcar el punto central para que sepas exactamente en dónde es que debes hacer el aumento. Y ahora vas tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior hasta que llegues al final. Ya terminé toda la vuelta, entonces de aquí en adelante lo que tengo que empezar a repetir es esta última vuelta que te acabo de explicar. Así hasta que tenga la siguiente medida. Esta medida la vas a tomar aquí lateralmente. Tendrás en cuenta en dónde va a empezar el cachetero, que es más o menos a esta altura. Y a partir de ahí vas a medir la cantidad de centímetros que sean necesarios hasta que aquí paralelamente te dé la medida de la mitad del glúteo. Para que me entiendas mucho mejor, esta cantidad de vueltas que yo hice acá en tono azul corresponde a la medida mía desde acá hasta la mitad del glúteo. Sabrás que terminaste la parte de atrás cuando por las partes laterales midas y tengas esta medida que te acabo de decir. Nunca vayas a tomar la medida por la parte central, que es en donde se hacen los aumentos, porque así la medida nunca te va a cuadrar exacta. Entonces ya sabes, vas a medir por los laterales, tal cual como te lo indico en la flechita de la imagen. Cuando ya tengas terminada la parte de atrás, te recomiendo que te la midas y que esta punta te quede de esta manera. Como te había dicho, debes medir hasta la mitad de tus glúteos y mira que exactamente hasta ahí fue en donde yo tejí las vueltas que necesitaba. Si de pronto tú ves que en esta parte te queda muy corto, quiere decir que te estás bien nalgosita, pero eso lo podrás solucionar tejiéndole más vueltas aquí en recto. No te recomiendo que le hagas aquí más vueltas con aumento, porque eso hará que después se te hagan unas ondas aquí feitas. Una vez que tengas lista la parte de atrás, ahora sí puedes empezar a tejer la parte de adelante. Vas a tejer la misma cantidad de centímetros que tejiste en la parte trasera del vestido. Recuerda que en mi caso son 4 centímetros y aquí los tengo. Y dividirás los puntos de la misma manera que te lo expliqué en la parte trasera. Es muy sencillo, debes tener la misma cantidad de puntos de este lado que de este lado, y en el punto central vas a poner el marcador. Te recuerdo, en mi caso yo aquí tengo 71 puntos en total, o sea tengo 35 acá, más uno de acá, me dan 36, más los otros 35 de acá, me dan en total 71 puntos. Bien, entonces acá lo que se va a hacer, el mismo aumento que se hacía para la parte de atrás. Retiras el marcador y en este mismo orificio vas a tejer el aumento. El aumento es tejer 3 medios puntos en ese mismo orificio. Aquí no estoy haciendo nada diferente de lo que hacía en la parte de atrás. Debo marcar el punto central y empezar a tejer un medio punto sobre cada medio punto que tengo ahí disponible de la vuelta anterior, hasta que llegue al final. Bien, aquí yo ya terminé esta primera vuelta de las dos que debemos repetir para la parte de adelante. La única diferencia con respecto a la parte de atrás es que vamos a tejer una vuelta con aumento y una vuelta sin aumento, una con aumento, una sin aumento. Entonces aquí es muy sencillo, levantas la vuelta con un medio punto, con un punto cadena, y te vas a ir tejiendo un medio punto sobre cada medio punto. Ya no necesitas hacer aumento, pero sí es muy importante que cuando llegues al marcador lo retires, dejas el punto y lo vuelvas a marcar. Más bien lo voy a tejer hasta ahí y ya regreso. Me vine tejiendo un medio punto sobre cada medio punto hasta que llegué al marcador. Ahora debes retirar el marcador
y sobre ese punto vas a tejer tan solo un medio punto, pero lo debes volver a marcar para que así sepas cuál es el punto central. Tan solo un medio punto. Sigues tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior hasta que llegues al final. Terminé de tejer esa vuelta sin aumento y me adelanté y tejí la siguiente, que sería en la que debemos hacer aumento. Me vine tejiendo un medio punto sobre cada uno de esos medios puntos hasta que llegué al marcador. En ese marcador me corresponde nuevamente aumentar. Si escuchas mucho ruido es porque está lloviendo de una manera absurda. Para aumentar en ese medio punto que tienes ahí, vas a tejer 3 medios puntos, todos en ese mismo orificio. Como siempre, vas a marcar el punto central para saber dónde debes volver a tejer. Y ahora simplemente te vas tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior hasta que llegues al final. Cuando llegues al final empezarás a tejer la vuelta normal tal cual como te lo he venido explicando hasta que llegues nuevamente al marcador. Terminé de tejer la vuelta y empecé a tejer la siguiente, que es en la que no debemos aumentar. Como en esta vuelta no debo hacer aumento, entonces quito el marcador, tejo un medio punto únicamente, marco el punto y sigo tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior. Y estas dos últimas vueltas que he venido tejiendo serán las que tú debes ir repitiendo hasta que te falten tan solo 2 vueltas por terminar. Por eso es mucho más fácil si tú tejes primero la parte de atrás del cachetero. Entonces sigues tejiendo estas 2 últimas vueltas que te expliqué hasta que te falten tan solo 2 vueltas por terminar. La manera más fácil que tienes para medirlo es aquí con la otra pieza que ya habías tejido. La vas midiendo siempre de este lado, no la vayas a medir por la mitad porque ahí no te va a dar. O si prefieres contar las vueltas también pues puedes contarlas. Entonces tejes esta secuencia que te acabo de explicar de una vuelta con aumento y una vuelta sin aumento hasta que te falten tan solo 2 vueltas por terminar. Bien, aquí yo ya tejí todas las vueltas que necesitaba hasta que me faltaran 2 por terminar. Acuérdate que esta parte la debes medir por acá, por las orillas, más no por la parte central. Entonces aquí tejí todas las vueltas que necesitaba hasta que me faltan exactamente las 2 que te había dicho. Esto aplica para todas las tallas. No puedes medir por la parte central porque como a la delantera le hacemos menos aumentos, siempre este pico nos va a quedar más corto que el de la parte de atrás. El de la parte de atrás es necesario que nos quede así e incluso con estas ondas, porque al momento que nosotros nos lo ponemos pues se nos va a adaptar a la forma de nuestros glúteos. Ahora, para terminar la parte delantera, las 2 vueltas que nos hacen falta las vamos a hacer con disminución. Lo primero que tienes que hacer es marcar a partir de este puntico central para las tallas pequeñas 3 centímetros, o sea, para la S y la M esa está bien. Ya para las L en adelante puedes marcar 3 centímetros y medio. Y lo mismo debes hacer de este lado, marcar 3 centímetros o 3 centímetros y medio, de acuerdo a la talla que tú estés haciendo. Para marcar el otro lado te recomiendo que cuentes los puntos. En mi caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Entonces aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Empiezas la vuelta normal, tejes una cadena, giras y en este primer orificio que tienes ahí tejerás el primer medio punto y te vas a ir tejiendo un medio punto sobre cada uno de esos medios puntos que tienes en la vuelta anterior hasta llegar al marcador que acabaste de poner. Este central ya no lo vamos a necesitar, así que lo podemos quitar. Ya terminé todos los puntos que necesitaba hasta el marcador. Ahora giras. Acuérdate que esto que yo estoy haciendo aplica para todas las tallas. Este puntico que tienes acá lo vas a saltar e insertas en el segundo. Nuevamente, aquí tienes este puntico que sería el primero, vas a insertar en el segundo y haces un punto deslizado.
y con eso ya se está haciendo una disminución. Levantas una cadena y en ese mismo orificio haces el primer medio punto. Ahora sigues tejiendo un medio punto por cada medio punto de la vuelta anterior hasta llegar al final. Ya terminé de tejer esta vuelta y la tejí como todas las demás hasta el último medio punto. Ahora vas a hacer una cadena, cortas la hebra y de la misma manera que acabo yo de hacer esta parte, vas a hacer tú la de esta de acá. Con esto lo que le hicimos fue una pequeña disminución para que, como te había explicado, nos dé mucho más forma aquí en la parte de la entrepierna. Entonces aquí lo único diferente es que vas a insertar el hilo por aquí en este primer punto. Si prefieres lo puedes anudar, a mí me gusta anudar porque así asegura mucho mejor y después no voy a estar pensando que se me desbarate el tejido. Bien, entonces insertas la aguja, sacas anillito, haces una cadena y en ese mismo orificio tejes el primer medio punto. Y tal como en lo que te acabo de explicar, te vas a ir tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior hasta que llegues al marcador. Cuando llegues al marcador, giras, dejas el primer punto que tienes ahí libre, insertas en el siguiente y vas a tejer un punto deslizado. Haces una cadena y te vas tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior. Mira que estoy haciendo exactamente lo que ya había hecho en esta parte. Entonces vas a terminar toda esta vuelta. Cuando llegues al final tejes una cadena y cortas hebra tal cual como se hizo acá. Con estas disminuciones que le acabamos de hacer, lo que logramos es que esta parte se nos adapte mucho mejor a nuestro cuerpo. Ahora que ya tenemos las dos piezas principales terminadas, vas a tomar la parte de atrás. Esta la vas a dejar acá. Tienes en cuenta la cantidad de puntos que tengas aquí. Acuérdate que en este punto central teníamos el marcador, ese punto no lo debemos contar. Entonces en mi caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de este lado también tengo 6. Entonces aquí en la parte de atrás encuentro el punto central y a partir de ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los puntos que yo necesito. Acuérdate que tú siempre debes ajustarlo a los que tú hayas dejado acá. A ti puede que te hayan dado más o menos dependiendo de cómo tú tejas, del hilo que tengas y también de la talla que estés haciendo. A partir de ahí vas a empezar a tejer medios puntos. Entonces para empezar anudas acá. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo 6 medios puntos después del marcador. Sé que debo tejer para empezar 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Mira, y exactamente me dan los 3 centímetros. Acuérdate que si tú estás haciendo tallas más grandes le vas a dejar 3 centímetros y medio. Aquí llego al punto central. Ese punto lo voy a dejar sin tejer, o sea que paso directamente al siguiente. Y a partir de ahí debes tejer la misma cantidad que tengas de este lado. En mi caso serían 6. Ya hice los mismos puntos, o sea que tengo en este momento 12 en total. Acuérdate que esto lo debes ajustar a tu medida. Por eso yo prefiero siempre darte medidas sobre centímetros para que no te me vayas a enredar. De acá en adelante lo que empezaremos a tejer serán vueltas en recto. Giramos, tejemos una cadena, insertamos en este primer orificio que tenemos acá. Y a partir de ahí nos vamos a ir tejiendo un medio punto sobre cada uno de esos medios puntos que acabamos de hacer. En mi caso yo tengo que tener 12, pero tú debes tener muy presente cuántos son tus puntos para que no vayas a empezar ni a aumentar ni a disminuir. Siempre acuérdate de tejer el último medio punto. Bien, y ya esta vuelta que acabo de hacer es la que debes empezar a repetir. Nuevamente giras, tejes una cadena,
A partir de este primer orificio te vas a ir tejiendo un medio punto sobre cada uno de esos medios puntos que tienes ahí. Para las tallas S y M vas a tener ahí 6 centímetros y para las tallas más grandecitas vas a tener 7 centímetros. No te preocupes si lo ves muy angosto, porque ahora cuando ya lo terminemos, si le hagamos unos bordecitos, con eso se nos va a anchar más. Es preferible dejarlo así pequeño para que esto se nos adapte muy bien al cuerpo y que después no nos vaya a empezar como a irritar o a molestar en la zona de la entrepierna. Entonces vas tejiendo la cantidad de vueltas que sean necesarias hasta que tengas para las tallas S y M 10 centímetros y para las tallas grandes L, XL 11 centímetros, las vueltas que sean necesarias. Ya tengo listos mis 10 centímetros, esos 10 centímetros los mides a partir de esta primera vuelta que hayas tejido. Mira, en mi caso son 10 centímetros exacticos. Ahora para terminar, tejes una cadena para asegurar y vas a dejar la hebra larguita para con esa misma unirla a la parte delantera. En esta primera vuelta se ve un poquito encogida, pero no te preocupes nuevamente porque eso ya después con los bordes que le hagamos vamos a darle esos terminaditos mucho más pulidos y mucho más bonitos. Ahora con la aguja lanera vas a unir a la parte delantera. Bien, aquí le voy a quitar estos marcadores mejor. Como tienes la misma cantidad de puntos, te van a coincidir exactos. Acuérdate que en esta parte le disminuimos uno, entonces aquí también lo debemos hacer. Unirlo es muy sencillo. Pasas la aguja lanera tanto por la espiguita de la parte delantera como de la parte trasera y los puntos te deben dar así paralelos. Lo estamos cosiendo con aguja lanera para que esa unión nos quede ahí muy disimulada. No te preocupes por estos puntos que disminuimos, que ahorita se van a normalizar. En esta parte delantera siempre te va a sobrar un punto porque acuérdate que ese lo disminuimos en la parte de atrás, entonces eso pues no, tampoco es como muy relevante, así que insertas ahí como tú vayas viendo que queden los puntos lo más paralelo posibles. Para terminar le haces un nudito y ya está. Esta colita la dejas así y ahora se pierde. Y mira que esta parte se queda, no se queda notando para nada. Y por aquí, que es la parte interior, puedes estar tranquila porque no te va a tallar ni nada. Para empezar a hacer el borde vas a anudar el hilo por cualquier parte. Y aquí pues ya es decisión tuya si lo quieres hacer del mismo color o de otro color. Y te vas haciendo por todo el borde un medio punto sobre cada punto que tengas disponible. Así por todo alrededor. Cuando llegues a estas zonas laterales, por cada una de las vueltas de medios puntos que tengas acá vas a tejer un medio punto. Bien, ya le tejí toda esta parte del borde, ahora llegué a la parte lateral. Aquí, como te lo había dicho, por cada vuelta de medios puntos que tengo de este lado voy a tejer un medio punto. Por aquí es muy fácil identificar por dónde debes insertar la aguja porque ahí se te van a ver los orificios. Bien, entonces así lo vas a seguir haciendo por todas estas partecitas. Voy a tejerlo hasta acá para mostrarte cómo vas a hacer esta unión.
Cuando le hayas tejido todos los puntos que sean necesarios hasta llegar, esta es la parte delantera, hasta que llegues aquí en donde se hicieron esas disminuciones, nuevamente le vas a hacer otra disminución. Entonces esta es la última vuelta que hice, inserto por ahí, hago un medio punto pero no lo termino. Después me va a quedar este huequito aquí grande, inserto, hago un medio punto y no lo termino. Y aquí ya voy a empezar con la zona de la entrepierna. Entonces inserto en la primera vuelta que tengo ahí, sacas y ahora tienes 4 anillos en la aguja. Enganchas y sacas por esos 4 anillos. Y ya con eso se le da mucha mejor forma ahí en esas disminuciones que le habíamos hecho. Y sigues tejiendo un medio punto por cada una de las vueltas, por todo alrededor. Aquí en la parte de los glúteos, o sea, esta es la parte de atrás, ahí no debes hacer disminución, simplemente vas tejiendo un punto sobre cada punto, incluyendo aquí en esta esquinita, y lo haces así por todo alrededor hasta que llegues nuevamente a esta parte que es las disminuciones, en donde tendrás que hacer esto mismo. Si te quedan dudas, recuerda que puedes retroceder el video tantas veces como sean necesarias, y vas aprovechando para que todas estas colas que tienes por ahí pendientes las vayas perdiendo. Lo haces así hasta que llegues acá, que fue en donde se empezó. Ya terminé de darle toda la vuelta haciéndole el borde, y tal como te lo había dicho, mira que esta zona acá ya se nos ve mucho más pulida, lo mismo en la parte de atrás. Para terminar, insertas la aguja en el primer medio punto que hayas hecho y haces un punto deslizado. Ahora aseguras con una cadena, cortas la hebra dejándola un poquito larga para después perderla. Ahora le vamos a empezar a hacer el punto calado tanto en esta parte como en esta de acá. Esta yo se la quiero hacer en otro color. Insertas la aguja aquí viene en la esquinita y anudas el hilo. Ahora vas a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Con estas 3 cadenas lo que tenemos es 2 nos corresponden a un medio punto alto y una será de separación. Enlazas, dejas un punto libre y en el siguiente vas a tejer un medio punto alto, y esto es lo que debes repetir hasta que llegues al otro lado. Una cadena, enlazas, dejas un punto libre y en el siguiente tejerás un medio punto alto. Así lo sigues haciendo hasta que llegues acá. Ya terminé de hacer esta primera vuelta con el punto calado. Aquí me coincidió exacto y tengo un punto libre, y en el último que tengo ahí voy a tejer el medio punto. Esta vuelta que voy a empezar acá es la que se debe repetir la cantidad de veces que tú desees. Voy a tejer primero mi parte y ya después te muestro cuántas hice yo. Tejes 3 cadenas, enlazas y sobre el medio punto de la vuelta anterior vas a tejer un medio punto alto nuevamente. Una cadena, enlazas, dejas esta cadena libre, insertas sobre el medio punto alto de la vuelta anterior y tejes un medio punto alto. Una cadena, enlazas, dejas un punto libre y en el siguiente, que es el medio punto alto de la vuelta anterior, tejerás un medio punto alto, así hasta que llegues al final. Cuando estés terminando las filas siempre te va a quedar igual, entonces tejes una cadena y tienes acá las 3 cadenas con las que se empezó la vuelta anterior. Cuentas una y en la segunda insertas la aguja y vas a tejer el medio punto alto. Esta vuelta que yo acabé de hacer acá es la que debes ir repitiendo tantas veces como tú desees. En total le tejí 1, 2, 3, 4 vueltas con el punto calado
y tengo 3 centímetros. Acuérdate que en esta parte tú podrás tejerle tantas vueltas como tú desees. Para terminar, aseguras con una cadena y cortas la hebra. Y de la misma manera que acabé yo de hacer esta parte, vas a tejer la del otro lado. Ya le terminé de hacer la otra parte del borde. Con este mismo hilo que venía tejiendo, le voy a hacer la última vuelta del borde. Tejes una cadena, insertas en el punto siguiente y haces un medio punto. Una cadena, insertas aquí en este orificio y haces un medio punto. Y esto es lo que debes hacer: una cadena, insertas en este orificio y haces un medio punto. Tejí una cadena y ahora voy a insertar en este primer punto que tengo de la parte de medio punto y hago un medio punto. Es muy fácil: tejes una cadena, dejas un punto libre y en el siguiente tejes un medio punto, y esto lo vas a hacer por todo alrededor. Una cadena, dejas un punto libre y en el siguiente tejes un medio punto. Con estos orificios que nos van quedando acá entre medio punto y medio punto, por ahí después podremos pasar el cordón. Entonces esto que estoy haciendo yo acá lo vas a hacer por todo alrededor. Ven, ya le adelanté toda esta parte del borde hasta que llegué acá. Tejes una cadena y ahora insertas la aguja en el orificio y haces el medio punto. Una cadena, insertas acá un medio punto, y esto es lo que debes hacer en esta parte calada. Un medio punto, insertas acá en el orificio. Acá, para darle vuelta, vas a tejer una cadena y en este mismo orificio tejerás nuevamente un medio punto. Una cadena, vas al orificio siguiente y ahí tejes un medio punto. Una cadena, en este orificio un medio punto. Así lo haces por toda esta parte hasta que llegues acá nuevamente, en donde repetirás esto que yo acabo de hacer. Cuando le hayas terminado de hacer todo el borde y llegues a la parte en donde empezaste, vas a insertar por el punto que tienes ahí, haces un punto deslizado, aseguras con una cadena, cortas la hebra dejándola larguita y ahora vas a perderla. Si de pronto tienes alguna otra hebrita por ahí, la vas a perder también de esta misma manera. Listo, ya tenemos el cachetero terminado. Lo único, bueno, me falta perder esta hebrita. Ya lo único que falta es hacerle el cordón. Para hacer el cordón yo voy a utilizar las 2 hebras para que me quede mucho más gordito. Y es muy fácil, vamos a hacer tan solo cadenetas. Vamos a empezar haciendo un deslizado, rodeamos estos 2 dedos, formamos un circulito y ahora la hebra larga la pasamos por la mitad. Con la misma aguja que veníamos tejiendo, empezaremos a hacer tantas cadenas como sean necesarias hasta que tengamos 1 metro. Y debemos hacer 2 cordones, uno para cada lado. Cuando tejas los 2 cordones, ahora simplemente tienes que empezar a pasarlo. Te puedes ayudar con la aguja si quieres. Y esto fue todo por el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Me haría muy feliz si te animas a hacer este proyecto, y si es así y me quieres compartir las fotografías en mis redes sociales, lo podrás hacer. Abajito de este video te voy a dejar los enlaces para que puedas acceder muchísimo más fácil a ella. Nos vemos en próximos tutoriales y muchísimas gracias por verme. Que estés muy bien.